Bueno, muy bien, jóvenes. Acá estamos una vez más, escuchando mi maravillosa voz. Gracias por recibirme nuevamente en su casa. Vamos a empezar con una clase de repaso. Una alegría de volver a vernos. Primero voy a aclarar algunas cosas que de las devoluciones que me fueron haciendo, de las tareas que me fueron mandando. Lo primero que quería que vieran era esto de la diferencia, un poco de limitar, porque es medio raro la separación entre los continentes Europa y Asia. En realidad son como una misma gran porción de tierra. De hecho, antes se le decía Eurasia en algún momento porque era como parte del mismo, la misma fracción de tierra, pero Europa es esto que tenemos acá, ¿sí? Pintado de color rojo, y Asia es esto que tenemos acá, pintado de color naranja. Forman parte de todo el mismo pedazo de tierra, pero por una cuestión sobre todo cultural y política, son dos continentes completamente distintos. Bien, la otra cuestión de algunas respuestas que me fueron dando es que dos cuestiones respecto de la disciplina de la historia, ¿sí? Muchos de ustedes me contestaron que la afirmación la historia es objetiva como todas las ciencias exactas, la pusieron como verdadera y es falsa, ¿sí? Recordemos que primero que la historia no es una ciencia exacta, las ciencias exactas son matemática, física. La historia es una ciencia social y no es objetiva. Objetivo quiere decir cuando no se posiciona, no es hincha de ninguno de los dos lados, ¿sí? Se posiciona desde un lugar neutral, es decir, desde afuera, y lo mira sin influir y sin poner su punto de vista. Es como, por ejemplo, nosotros somos objetivos y neutrales cuando miramos un partido de fútbol de otros dos equipos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy hincha de Independiente. Cuando juegan, no sé, Boca y San Lorenzo, soy neutral, no estoy de ninguno de los dos lados. Bien, eso en la historia no existe. Todos tienen su propia mirada de cuál es la historia y no existe la objetividad. Todos en la historia tienen una mirada sobre lo que pasó y tienen un juicio sobre los personajes y los episodios que pasaron como buenos, malos y demás. Bien, entonces la historia no es objetiva y siempre nos da diferentes miradas. El otro error que caímos mucho sobre la cuestión de la historia es que muchos pusieron que la historia, la afirmación, la historia estudia el pasado del hombre sin importar el lugar, eso lo pusieron como verdadero y es falso. ¿Sí? La historia estudia al hombre en su tiempo y en su lugar o espacio. No es lo mismo el hombre de hace 100 años en Argentina que el hombre de hace 100 años, qué sé yo, en China o en Inglaterra o en Estados Unidos o en España, ¿sí? Entonces, el lugar es tan importante como el tiempo en el estudio de la historia. Bien, dicho esto, pasamos a nuestro tema de hoy y en nuestro tema de hoy volvemos a la prehistoria, ¿sí? Tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con el poblamiento del hombre en todo el mundo. Ustedes saben, porque lo vimos en las primeras clases, que el origen de la humanidad está en la zona sudeste de África, ¿sí? En el sudeste de África es el origen. Bien, ahí es su origen y durante millones de años, como fuimos viendo, fue evolucionando y además se fue trasladando. Desde ahí se fue trasladando, desde esta zona que vemos acá en las flechas, cómo se va trasladando, desde, recordemos, generaciones y generaciones, ¿sí? Esto de ser nómades y de trasladarse en busca de alimento y mejores condiciones de vida, los fueron llevando a trasladarse por todo el mundo. Van hacia el norte por África, llegan a Asia, recorren todo Asia, siguen de alguna manera hacia el este y como nosotros vimos, la franja norte del planeta Tierra estaba congelada por la glaciación, ¿sí? ¿Recuerdan las glaciaciones? El congelamiento de grandes porciones del planeta Tierra. Bien, entonces, ahí donde vemos, en el norte, donde están separados por el mar, el norte de América y Asia, en aquella época estaba todo ese mar congelado, ¿sí?
no existía esa separación. Entonces, este pedazo de esta separación entre Europa y Asia, que es mar, que conocemos como atención, estrecho de Bering, ¿sí? Estrecho de Bering, es por ahí por donde el hombre cruza desde Asia a el norte de América. Estamos hablando de millones de años, ¿sí? Desde que el hombre se origina en el sur de África hasta que recorre todo África hacia el norte, buscando alimento y condiciones de vida, ¿recuerdan? Se va trasladando, las tribus se van trasladando, llegan a Europa. En Europa ya pasaron millones de años, en Europa está el Neandertal, ¿se acuerdan? Que es como la primera evolución más inteligente de los homínidos. Bien, de ahí hasta que llegan al extremo este de Asia, llegan esa franja del estrecho de Bering, está toda congelada, cruzan, siguen pasando miles y miles de años y bueno, van recorriendo hacia el sur hasta llegar a nuestras tierras, a la Patagonia. Ese recorrido tarda miles de años, lo podemos ubicar hace unos 12.000 años más o menos, que se termina este recorrido y que el hombre llega después de haber cruzado el estrecho de Bering hasta Sudamérica, hasta el sur de Sudamérica, hasta la Patagonia, es decir, hasta nuestras tierras argentinas actuales. Los primeros científicos que investigan, que desarrollan esta teoría de que el hombre hace este recorrido desde el origen en Sudáfrica, recorre todo hacia el norte, luego Europa, Asia y cruza por el estrecho de Bering, al estrecho de Bering, congelado por aquella época de la glaciación, lo llaman Beringia, por Bering, Beringia o Puente de Beringia, ¿sí? Entonces, el principal cruce desde Asia a América es por el estrecho de Bering, es decir, por el puente de Beringia. Pero también, en diferentes tiempos y en diferentes frecuencias, hay llegada a América desde otras latitudes. Otra teoría dice que otra de las rutas del poblamiento de América se da desde Oceanía en canoas y pequeñas embarcaciones, en tiempos en que la glaciación hizo bajar el nivel del mar. O sea, no es un cruce del océano como lo entenderíamos hoy, sino en aquellos años, donde el océano tenía menor profundidad, entonces las distancias eran menores y además, al ser menos profundo, es menos hostil. Así que las dos principales rutas de poblamiento de América son por el norte, por Beringia, por el estrecho de Bering, que en ese momento estaba congelado, y desde Oceanía, que van a llegar a la zona de Sudamérica. En canoas, como decíamos, van a hacer un recorrido casi recto y van a llegar a la zona de lo que hoy es Ecuador y de lo que hoy es Chile. Estas son las dos principales rutas de poblamiento. Esta última, la de Oceanía, se trabaja a partir de que hay rasgos faciales, ¿sí? Las caras, los cuerpos, las anatomías son parecidas entre los pobladores de esa zona de América, es decir, entre Ecuador, Perú, lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia. Sus rasgos, los ojos rasgados, las facciones de la cara, son parecidas a los pobladores de la Oceanía, los pobladores originarios de Oceanía. Entonces, ahí se encuentran líneas genéticas comunes. Así que estas son las dos principales rutas de poblamiento de América prehistóricas. Estamos hablando todavía del Paleolítico, ¿sí? Dicho esto, y para seguir con la tradición, vamos a ver un video muy cortito para que reconozcan, para reforzar estos conocimientos, y después vamos a las actividades. Los primeros seres humanos en llegar al continente americano provinieron de Asia. Entre Siberia y Alaska hay un paso marítimo que se conoce como el Estrecho de Bering y mide actualmente poco más de 80 kilómetros. La glaciación Wisconsin entre los años 80.000 y 7.000 a.C. cubrió de hielo el extremo de Asia y buena parte de Norteamérica, sacando a la luz un puente de tierra llamado Beringia entre ambos continentes. Hace entre 60 y 40.000 años pudo comenzar la entrada de gentes desde Asia en sucesivas oleadas. El aumento de la temperatura dividió la masa de hielo en dos grandes placas, la de la cordillera
y la de las Lauréntides, dejando un amplio pasillo por el que los primeros pobladores pudieron colonizar nuevas tierras hacia el sur. El avance fue lento y gradual. En el actual territorio de México hubo seres humanos hace unos 35.000 años y en el extremo sur, en la Patagonia, hace 12.700. Son numerosos los asentamientos descubiertos por la investigación actual. Se han propuesto además otras rutas de entrada a América. La colonización marina pudo llegar por la costa del Pacífico y avanzar de norte a sur. Además, procedentes de Australia, Melanesia o Polinesia, pudieron llegar a América del Sur nuevas gentes atravesando el Océano Pacífico, cuyos rasgos étnicos pueden ser rastreados en la actualidad. El poblamiento de la costa de Sudamérica tiene su origen en los navegantes polinésicos, que partiendo desde su enjambre de islas al sur del continente asiático, habrían avanzado hacia el oriente hasta alcanzar Hawái y la isla de Pascua, para cruzar el Pacífico en tan solo 20 días de navegación y así alcanzar las costas americanas. Muy bien, pasamos a las actividades. Se las leo y se las dicto de alguna manera y también ya saben para quienes sea más cómodo leerlas o escucharlas, las dicto por acá y también las paso en un texto en el mismo mail que les mando esto que estamos en este mismo mail. Bien, actividades. Punto 1. En un planiferio, 2 puntos, trazar el recorrido que hace el hombre prehistórico desde su origen hasta el poblamiento de América por el estrecho de Bering. En un planiferio también, marcar las rutas de poblamiento de América sobre el Océano Pacífico según la teoría australiana. Por último, marcar en un mapa planiferio también el estrecho de Bering, ¿sí? Lo pueden hacer o sombreado o bien señalándolo, escribiendo y con corchetes, con líneas. Pero marcar a dónde está el estrecho de Bering en el mapa. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Todas estas son preguntas que voy a tomar en el examen. Bien, punto 2. Realiza una línea de tiempo que contenga los siguientes episodios de la prehistoria. Primero, origen de la humanidad, hace 2,5 millones de años, es decir, hace 2,5 millones de años en el pasado. Cruce del estrecho de Bering, hace unos 70.000 años. Y llegada del ser humano a las tierras de Sudamérica, a la Patagonia, hace unos 12.500 años. Realicen una línea de tiempo que contenga estos 3 episodios, ¿sí? Muy bien, eso es todo por hoy. Esto es para entregar el lunes que viene, que ya les voy a dar más tarea. Saludos a la familia, que tengan buena semana. Adiós.